¿Por qué no llega el avivamiento? Capítulo 17. La hez del mundo. ¿Qué es la hez del mundo? 1 Corintios 4:13. Es la polilla social de la cual nace el sindicato del crimen. Es el genio del mal operando en las esferas internacionales. Es Babilonia. Es Roma. Es el pecado. Es una legión de malos espíritus que llevan este repulsivo título. ¿Qué es? 1.000.000 de suposiciones sobre esta pregunta podría traer 1.000.000 de respuestas diferentes, todas desacertadas. La verdadera respuesta es la misma antítesis de lo que podríamos esperar. Esta es del mundo, no son hombres ni demonios, no es lo malo, sino lo bueno. Y no solamente bueno, sino lo mejor de todo. No es material, sino espiritual. No es de Satanás, sino de Dios. No es de la iglesia, sino un santo. No es solo un santo, sino lo más santo entre los santos. Nosotros los apóstoles, dice Pablo, somos la hez de este mundo. Luego, para añadir injuria al insulto, eleva la infamia y profundiza la humillación, añadiendo, nosotros los apóstoles somos la escoria de todas las cosas. 1 Corintios 4:13. Cualquier hombre que se ha llamado a sí mismo es de la tierra, no tiene ambiciones, y por tanto no tiene por qué estar celoso de nada, no se atribuye reputación, por tanto no tiene por qué pelear con nadie, no tiene posesiones, por tanto no tiene por qué preocuparse, no tiene derechos, por tanto no tiene razón para sufrir agravios. Bendito estado. Se considera muerto, por tanto nadie puede matarle. En tal estado de mente y de espíritu, ¿puede alguien maravillarse de que los apóstoles transformaran al mundo? Que los creyentes ambiciosos de hoy día consideren esa actitud apostólica hacia el mundo. Que el popular evangelista viviendo al estilo de Hollywood reflexione sobre sus caminos. Lo que le dolía a Pablo más que sus 195 azotes, 3 apedreamientos y 3 naufragios, era la crítica contenciosa y carnal de la gente de Corinto. Esta iglesia estaba dividida por rivalidades carnales y por dinero. Algunos habían subido a las alturas de la fama y eran los primeros comerciantes de la ciudad. Por esto Pablo les dice, vosotros habéis reinado como reyes sin nosotros. Considerad los contrastes de 1 Corintios 4:8. Vosotros estáis llenos, sois ricos. Habéis reinado como reyes sin nosotros. Nosotros somos necios por amor de Cristo, débiles, despreciados. Andamos desnudos y vagabundos. Versículo 11. Somos hecho un espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. No era difícil para Pablo después de todo esto declararse a sí mismo el menor de todos, pero luego Pablo dirige toda esta verdad contra aquellos cuya fe había perdido su enfoque. Estos corintios estaban llenos, pero no eran libres. Un hombre que ha escapado de su celda no es libre aunque haya podido arrojar de sí la cadena. A Pablo le dolía que ellos tuvieran sobreabundancia y él nada. Se queja de que su riqueza les había traído flaqueza de alma. Ellos tenían comodidad, pero no cruz. Eran ricos, pero no traían el reproche de Cristo. No les dice que no son cristianos, sino que están buscando un camino sin espinas para ir al cielo. Por esto añade, ojalá que reinaras. Si ellos estuvieran reinando, sería porque Cristo habría venido, el milenio habría empezado y Pablo termina para que nosotros reinásemos con vosotros. Pero ¿quién quiere ser deshonrado, despreciado y desprestigiado? Esta verdad es revolucionaria y trastorna toda nuestra corrompida enseñanza cristiana. ¿Quién se goza en ser estimado necio? ¿Es fácil ver nuestros nombres pisoteados como cosa mala? El régimen ateo rebaja a los hombres, Cristo los levanta.
El verdadero cristianismo es mucho más revolucionario que dicho sistema, aunque sin ser sangriento. Los tractores del mismo han tratado de allanar los montes de la riqueza y llenar los valles de la pobreza. Pensaron que por medio de la educación podían enderezar los caminos torcidos, pero un acta parlamentaria o una variación política no pueden traer el milenio. Pablo dijo acerca del apostolado: pobres, pero enriqueciendo a muchos. Gracias a Dios, la bolsa de Simón el Mago no atrae la atención del Espíritu Santo. Si nosotros no hemos aprendido todavía cómo tratar con el mamón injusto, ¿cómo nos serán confiadas las verdaderas riquezas? Así que Pablo, un hombre social y materialmente en bancarrota, catalogado ante la hez del mundo, pudo entender que como es, tendría que ser pisoteado por los hombres. Aun cuando podía responder a los filósofos epicúreos en la colina de Marte, sin embargo, por amor de Cristo estaba dispuesto a ser tratado como loco. En cuanto a Jesús, el antagonismo del mundo fue fundamental y perfecto. Hermanos, ¿es esto lo que elegimos? ¿Hay algo que nos irrite más que ser clasificados entre los indoctos e ignorantes? Sin embargo, un humilde pescador escribió el Apocalipsis, que todavía confunde a los eruditos. Estamos sufriendo hoy día una plaga de ministros que se preocupan más de llenar sus cabezas que de encender sus corazones. Si un predicador tiene inclinaciones por la cultura, que obtenga sus grados antes de entrar en el ministerio, pues cuando se encuentre ocupado en una labor tan importante, 24 horas al día no le serán suficientes para llevar los nombres de su rebaño ante el gran pastor y prepararle su alimento. El hecho es que las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente, no psicológicamente. Ni Dios ni sus juicios sabios han cambiado. Todavía es su prerrogativa esconder las cosas de los sabios y entendidos y revelarlas a los niños. Y los niños hermanos no tienen intelectos colosales. La iglesia de esta hora se envanece a cada momento con los altos títulos de sus ministros. Pero paraos un momento antes de envandecernos en la carne. Estamos teniendo una época muy baja de nacimientos espirituales y el diablo no se asusta, hermano Apolos, de tu catarata de palabras elocuente. La línea de demarcación entre el mundo y el cristianismo es bien distinta y significa descrédito. Los peregrinos de Juan Bunyan, pasando por la feria de vanidad, eran todo un espectáculo. Su vestido, palabras, intereses y sentidos de los valores se diferenciaban enteramente de la gente mundana. ¿Son así nuestras vidas hoy? Durante la última guerra, un general inglés dijo: tenemos que enseñar a nuestros hombres a odiar, pues si no odian no lucharán. Hemos oído mucho, aunque no lo suficiente, respecto al amor perfecto, pero también necesitamos conocer el airado si no pequéis. El creyente lleno del Espíritu aborrecerá la iniquidad, la injusticia, la impureza y luchará contra todas estas cosas, porque Pablo odiaba al mundo, el mundo odiaba a Pablo. Nosotros necesitamos también estar dispuestos a la oposición. Stanley escribió su África oscura y el general Booth su Inglaterra oscura. En medio de la más aplastante oposición, el primero vio los altos e impenetrables bosques con sus rugientes leopardos, sutiles serpientes y habitantes de las tinieblas. Guillermo Booth vio las calles de Inglaterra como Dios las veía, con su concupiscencia, pecado, juegos, prostitución, y levantó un ejército de Dios para combatir estas cosas. Nuestras aceras de enfrente son ahora nuestros campos de misión. No hagáis caso de la cultura y de las buenas maneras, pues una señora bien educada y de hablar suave puede estar tan lejos de Dios como una madre mau mau vestida de hierba. Nuestras ciudades viven sumergidas por la impureza. Un cristiano que llena su cerebro noche tras noche de cuentos de la televisión llegará a tener un cerebro seco y un alma en bancarrota. Haría mejor de pedir a Dios que le quitara de este mundo si está tan enamorado de esta licenciosa que la ceguera del pecado no arranca lágrimas de su alma. Cada calle de nuestras ciudades es un río de borracheras, divorcios, oscuridad diabólica y condenación. Si tomáis partido en contra de todo esto, no os extrañéis, hermanos lectores, que el mundo os aborrezca.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pablo declara rotundamente: el mundo me es crucificado a mí. Esto está fuera del alcance de los cristianos del siglo XX. El Gólgota fue testigo de multitudes que venían a ver la humillación de los malhechores que allí eran ejecutados. El lugar de crucifixión era un carnaval de burla y menosprecio. Pero ¿quién iba a la mañana siguiente a ver las víctimas? Solamente las águilas y los buitres para arrancarle los ojos y destrozar sus costillas. El espectáculo tenía que ser repugnante. Del mismo modo, Pablo, crucificado al mundo, era repugnante para el mundo. ¿Podríamos nosotros repetir interiormente con labios temblorosos esta frase: ¿el mundo me es crucificado a mí? Solo cuando seamos de tal modo muertos al mundo, con toda su pompa y placeres pasajeros, podremos sentir la libertad que Pablo conoció. El hecho cierto es que nosotros, los seguidores de Cristo, respetamos al mundo, sus opiniones, alabanzas y títulos. Un crítico moderno dijo que los creyentes tenemos el oro como nuestro Dios y la ciencia como credo. El que se enoje es que le duele. Sin embargo, en este mismo año de gracia conozco a algunos creyentes de ambos lados del Atlántico que visten trajes de segunda mano a fin de ahorrar su dinero para la obra de Dios y que, como Pablo, se hacen necios por amor al Evangelio. Este bendito hombre de Dios, para quien el mundo le era crucificado, era considerado como loco. Sin embargo, Pablo presentó de tal modo su mensaje que otros buscaron su muerte porque su negocio corría peligro. Estos benditos apóstoles, con su santo y saludable desprecio del mundo, cómo nos avergüenza. Como dijo cierto poeta: siguieron la senda que asciende hacia el cielo con grandes peligros, angustia y dolor. Oh Dios, danos gracia, espíritu y celo, a fin de seguirles con igual fervor. Pronto vendrá el adiós a la mortalidad y bienvenida a la eternidad. Por esto te deseo, querido lector, un año de abnegado servicio para aquel que tanto se sacrificó por nosotros, para que nosotros también podamos terminar nuestra carrera con gozo. Hermanos, ¿vale la pena hacer tanto ruido juntándonos noche tras noche y mes tras mes si nosotros mismos no estamos bien con Dios? Yo debo preguntarme a mí mismo: ¿es mi corazón puro? ¿Son mis manos limpias? Comentario del despertamiento en las Nuevas Hébridas. Mi alma pide con fervor hacer tu voluntad, pues si moriste tú por mí, ¿qué me podrás negar? Desconocido. El lugar de oración es fructífero lugar donde el espíritu cobija con cuidado maternal los mejores pensamientos que se hacen realidad. Los engendramientos de almas tan solo tienen lugar en la cámara secreta de la oración, nada más. Harold Brooke. El despertamiento no es más milagro que una cosecha de trigo. El despertamiento viene del celo cuando almas heroicas entran en conflicto, determinadas a vencer o morir, o si es necesario vencer y morir. En el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Carlos C. Finney. La causa de Dios está encargada a los hombres. Dios mismo confía en los hombres. Los hombres de oración son los vicerregentes de Dios, que hacen su obra y llevan adelante sus planes. E.M. Bounds. La oración es el remedio soberano. Roberto Hall. La oración es el ácido que prueba la devoción. Samuel Chadwick.